Soy el pastor Juan José Gil. Algunos hermanos, yo estoy seguro de que preocupados por la gente, preocupados por el futuro de la humanidad, me han estado diciendo que predicar acerca de salir a los campos o ir a lugares apartados no va a librar a la gente de los juicios de Dios. Y de eso estoy totalmente convencido. Yo también lo sé. No se trata, cuando hablo de ir a los campos, no se trata de escapar de unos juicios cuando no estamos en las condiciones adecuadas para hacerlo. Primero necesitamos el arrepentimiento. Arrepentirse es sin duda la única salida delante de Dios para que podamos escapar de sus juicios. Jesús mismo lo dijo cuando habló de aquella torre que se había caído en Siloé y preguntó: ¿pensáis que aquellos sobre los que cayó la torre, aquellas 18 personas o 20, no sé, aquel grupo que murió, eran más culpables que vosotros? Y dice: no, porque si no os arrepentís, todos seréis igualmente objeto de juicios. En otras palabras, la única escapada verdadera a los juicios de Dios pasa por el arrepentimiento genuino, sincero, verdadero, en el espíritu, en verdad. Así que comprendo perfectamente lo que estos hermanos me están diciendo. Ahora bien, quiero que entendáis algo. Cuando estoy predicando o estoy enseñando o animando o motivando, como queramos decir, o advirtiendo que debemos de salir a las montañas, estar en los bosques, estar en los desiertos, lejos de las ciudades, lejos de la civilización, lejos del control. No lo estoy diciendo pensando en que la gente se libre. Estoy pensando en los creyentes, estoy pensando en el remanente, estoy pensando en aquellos que sincera y realmente están arrepentidos. Pero también teniendo en cuenta la Escritura, que Jesús prometió, como leemos en el capítulo 3 de Apocalipsis, hablando de la iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel, y le dice: yo te libraré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. ¿Sabes? Algunos lo han interpretado como que Jesús se los va a llevar y punto, y aquí se quedan los que vayan a recibir los juicios. Pero la Biblia no nos enseña eso. Lo que nos está enseñando es que aún en medio de los juicios, Dios puede apartar a su remanente. Dios puede poner a su pueblo a salvo. ¿Cómo? Proveyéndoles un lugar. Esto es lo que vemos. Es posible que tengamos que buscarlo nosotros, que Dios nos mueva por inspiración, por entendimiento, por comprensión, a ir a esos lugares y estar a salvo. Podría ser un desierto, como leemos en Apocalipsis 12, o también en Éxodo. Vemos cómo el pueblo de Israel fue librado de la esclavitud de Egipto, precisamente yéndose al desierto. Por supuesto, es una situación de paso. El desierto no es el lugar que Dios tiene para que nosotros vivamos, a menos que, como Juan el Bautista, tengamos un llamado muy especial para vivir en ese lugar, al menos, por supuesto, todos temporalmente, al menos durante el tiempo que pueda durar un ministerio, como es el caso que estamos mencionando de Juan el Bautista. Ahora bien, tenemos que entender que Dios quiere preservar a su pueblo. Dios quiere protegernos de todas aquellas cosas que nos puedan perjudicar estando bajo el control estricto del sistema. Porque ya sabemos lo que hay. El sistema, en general, está ya circulando hacia una forma de totalitarismo anunciado en las Escrituras, especialmente en Apocalipsis 13, que tiene mucho que ver con la economía, que tiene mucho que ver con la capacidad o la libertad para ser independientes, para poder manejar nuestros recursos, para poder hacer una vida que hasta ahora ha sido considerada libre, totalmente libre, cuando uno es el que tiene que decidir y no el Estado, cuando uno es el que tiene que tomar un camino u otro, por supuesto sin violar la ley,
pero también consciente de que esas leyes son para el beneficio de todos. Entonces, cuando uno ejercita la ley y ejercita su libertad, podemos decir que estamos en condiciones de sentirnos libres, capacitados para decidir de acuerdo con nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras decisiones, nuestra capacidad, etc. A eso lo llamamos libertad, es decir, tenemos esa capacidad para asumir esas decisiones. Ahora bien, cuando entramos en una situación política y social tan totalmente manipulada, manejada por ciertas élites o por ciertos grupos de poder, de manera que se impone sobre la sociedad prácticamente todo, qué se tiene que comer, qué se tiene que vestir, cuándo se puede salir, cuándo uno se tiene que quedar en casa, cuándo o hasta qué punto uno puede viajar o llegar a un lugar, o hasta dónde se puede alcanzar, hasta dónde se puede llegar, o por cuánto tiempo. Todas esas determinaciones que con una excusa más o menos justificada, con alguna razón que consideren suficiente para imponer esa norma, acaban coartando la libertad de los ciudadanos, entonces estamos entrando en otro tipo de situación, estamos entrando en una sociedad manipulada por esos grupos de poder y ya no podemos decir que estamos en plena libertad. Ahora nuestras libertades están siendo coartadas y nos estamos viendo en la necesidad de tomar ciertas decisiones. Bueno, me expando en esto para que no nos quepa duda de que estamos ya en ese camino, vamos hacia ahí. Bueno, entonces empezamos a pensar, empezamos a decidir, ¿queremos ese estilo de vida para nosotros? Es más, si además nos van a impedir vivir con plenitud nuestra fe cristiana, si además vamos a percibir que ya no hay ningún tipo de libertad económica, porque todo está estrictamente estipulado y está totalmente manejado por los gobiernos, de manera que el ciudadano no tenga ninguna forma de libertad, nos estamos jugando mucho más en el sentido de que ya no se trata solamente de una cierta libertad con sus limitaciones, que todos los gobiernos las tienen, todos los países las viven. Hay limitaciones, pero ¿hasta qué punto? Y cuando especialmente vemos que ya tiene una connotación espiritual, que ya se trata de nuestra fe y se trata de vivir con plena libertad nuestras creencias, entonces la cosa cambia. Empezamos a entrar en el terreno de la persecución religiosa, la persecución por creencias, por fe. ¿Sabes? La humanidad ha alcanzado en el siglo pasado lo que yo diría una cumbre muy importante, una cúspide de libertad, quizás sin parangón en la historia anteriormente. Los llamamos los derechos humanos. Si esos derechos humanos ya no se viven, si ya no estamos en capacidad de vivirlos, incluso las propias constituciones, entonces el ser humano se tiene que plantear cómo se ha llegado hasta ahí, por qué se está llegando a ese punto y qué deberíamos de hacer al respecto. Ahora bien, lo que es incuestionable es que cuando afecta a nuestra fe, a nuestra moral, a nuestra vivencia o creencia, y ya no podemos ejercitarla, entonces nuestras decisiones cambian. Y es por eso que la Biblia nos habla de tribulación, angustia, de un tiempo tan difícil como nunca antes en la historia, que va a suponer un cambio radical en la forma de vida y va a suponer también una prohibición constante y continua a nuestros derechos y libertades. ¿Tenemos que salvarnos de eso? Sin duda que sí.
Yo creo que Dios está preocupado porque su pueblo viva en libertad. Claro que si no vivimos de acuerdo con las normas de Dios y no nos amamos de acuerdo con sus propósitos para la vida y para el ser humano, si nos estamos haciendo daño los unos a los otros, es muy posible que nos veamos restringidos y también bajo el peso de los juicios de Dios. Yo sé que Dios no hace acepción de personas y que cuando nos rebelamos contra Él, entonces Dios tiene que disciplinar, tienes que poner un freno, tiene que cambiar la situación, tiene que llamarnos la atención. Ahora bien, cuando estamos hablando del tiempo final, el tiempo del anticristo, el último tiempo, tal y como está advertido en la palabra de Dios, entonces solo queda una opción válida: salir de en medio de ellos. Y es claramente lo que nos dice la Escritura: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, no vayáis por el camino del mundo, no vayáis integrados en el sistema hacia la perdición. Salid de en medio de ellos y apartaos. No estamos diciendo que el mundo entero se vaya a salvar simplemente huyendo. No, porque no irán muy lejos. Es cierto, porque les van a alcanzar los juicios, ya que Dios no estará con ellos. Ahora bien, cuando su pueblo arrepentido, lleno de fe y confianza en el Señor, obedece esos mandatos de salir del sistema, de ir a lugares apartados y remotos, de no exponerse a los juicios que se van a estar viendo cada vez con más claridad en la sociedad que nos envuelve y nos rodea, entonces tenemos que obedecer, tenemos que hacer caso a la advertencia y tenemos que decir como el proverbio nos indica: el avisado ve el mal y se esconde, se aparta, mientras que los demás que no lo hacen reciben el daño. Nosotros como remanente, como cristianos, tenemos que obrar en consecuencia a lo que sabemos que ocurre, que va a ocurrir, y ver cómo nos podemos escapar de esa situación. ¿Es posible? Sin duda que sí. Dios ya lo ha hecho antes. Dios protegió a los profetas, Dios protegió a todo su pueblo en el desierto. Dios protegerá, como leemos en Apocalipsis 12, a aquellos del remanente, aquellos fieles a Dios, fieles a su palabra, que quieren hacer su voluntad, que quieren vivir para agradarle. Dios los va a proteger, como dice claramente en esos versículos de Apocalipsis 12. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante el tiempo del reinado del anticristo. Durante esos últimos 42 meses o 3 años y medio que durará su reinado de terror. Sin duda habrá que salir, habrá que escapar, porque estará en juego nuestra alma. Se estará buscando a la gente para que se pongan la marca de la bestia, de manera que el que no la lleve sea echado fuera de la sociedad, condenado a morir, o bien, como ya hemos visto que ha ocurrido en otros momentos de la historia reciente, recluidos en campos de, les llames como les llames, de concentración. Campos en los que es más fácil ser aniquilado que sobrevivir. Es más fácil quedarse muerto, como pasa ya en algunos lugares donde la persecución a los cristianos es extrema. Y por tanto eso hay que evitarlo. Y Dios nos advierte con tiempo, sabiendo que a veces no nos movemos con suficiente rapidez o no tomamos las decisiones tan pronto como deberíamos. Y entonces nos advierte con tiempo, con antelación, para que poco a poco vayamos obedeciendo. Y ahora es el tiempo de dar la advertencia y de llamar a la gente, de nuevo al remanente, a los verdaderos creyentes, llamarlos a salir del sistema. Ahora es el momento. Se puede vivir perfectamente de forma autosustentable si buscamos las condiciones correctas, si vamos bajo la gracia y la dirección de Dios
y hacemos las cosas siguiendo sus instrucciones, siguiendo su guía, siguiendo pues su palabra, que es al fin y al cabo la luz que nos va a conducir. Bien, solamente quería dejar esta reflexión y aclarar esto, porque sí, por más tecnología que haya, por más fuerza que el sistema pueda adquirir, especialmente en los tiempos finales, los del anticristo, con ese gobierno tiránico, por más que crezca la opresión, no olvidemos, Dios es más fuerte, Dios es todopoderoso y si Él nos quiere guardar, como parece ser, nos guardará. Y si alguno tiene que dejar la vida en el intento, no pasa nada, porque Dios está al control, porque Él nos recibirá, porque estamos aquí de paso, porque, como dice la Escritura, el Salmo, Dios nos guiará aún más allá de la muerte. No se trata simplemente de sobrevivir, se trata de proteger, se trata de guardar y, si es posible, llegar a la venida de nuestro Señor Jesucristo, estando aquí de pie para recibirle y gloriarnos con Él, estando en su presencia para siempre. Que el Señor nos bendiga.